Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan hoy. Hoy vamos a aprender de la vida de Gedeón. Gedeón era un hombre de Dios, pero él no sabía que ella tenía todo lo que él necesitaba para llegar a ser ese líder que Dios quería que fuera. Y a lo mejor tú no sabes que tú ya tienes lo necesario para llegar a ser ese líder en tu hogar, en tu trabajo, en algún ministerio, en un lugar específico. Vamos a ver cómo fue que Gedeón se dio cuenta que Dios lo está llamando al liderazgo. En Jueces capítulo 6, si me siguen, Jueces capítulo 6, versículo 1 dice así: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Cuando nosotros hacemos lo malo, muchos de nosotros sabemos que hay consecuencias. Y para la nación de Israel había consecuencias. Dios fue el que los entregó a sus enemigos. Muchas veces pensamos que si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar y ya se acabó el problema. Pero sí, Dios, si te arrepientes, Dios te perdona. Pero hay algo que se llama consecuencias y Dios trae la disciplina al pueblo de Dios para que aprendamos a estar en sus estatutos para el bien de nosotros. Entonces, el pueblo de Israel se la pasaba desobedeciendo, oyendo detrás de otros dioses. Tenían ídolos en su corazón y así fue como Dios permitía que el enemigo viniera a atacarlos, porque parecía que era la única manera en que ellos volteaban sus ojos a Dios. Versículo 2 dice: los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cuando venía el enemigo, el pueblo de Israel, ¿qué hacían los israelitas? Peleaban, se armaban y no dejaban que entraran. No, salían corriendo. Salían corriendo a las cuevas, a los escondites. A veces tú y yo viene un problema y en vez de enfrentarlo, salimos corriendo. Así pasa a veces porque tenemos miedo. Versículo 3 dice: cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio y les destruían las cosechas, y era un montón de enemigos que venían contra ellos hasta dejar toda la tierra desolada. Y ahí es cuando yo digo, con razón corrían, porque venían todos sus enemigos y se llevaban su comida, se llevaban su trigo, se llevaban alimento. Entonces, ya cuando destruían todo, entonces ya se iban. ¿Sabes que así es el enemigo? Él quiere venir para robar, matar y destruir. Y a veces uno dice, es que el diablo no me deja en paz. Es que no te va a dejar en paz hasta destruirte. Por eso es que tenemos que saber qué hacer. Versículo 6 dice: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Entonces, y eso es de lo que quiero hablar. Cuando tú ya te estás muriendo de hambre, cuando tú estás ya destrozado y al borde de la muerte, es cuando tú clamas a Dios. Muchas veces nos esperamos demasiado. Nos esperamos a que estemos desahuciados, nos esperamos a volvernos locos, nos esperamos a... Ya que recurrimos a todos los recursos humanos, entonces es cuando decidimos voltear a Dios, decir: Dios, ayúdame. Cuando desde un principio Él quiere que clames a Él. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes que Dios quiere revelarse a ti y a mí? Dios quiere enseñarte cosas que no sabes. Muchos de nosotros creemos: oh, ya lo sé todo, yo ya aprendí, yo leo mi Biblia, yo estudio. Nunca vamos a dejar de aprender, y Dios quiere seguir hablando a nuestro corazón. Dios quiere seguirnos mostrando quién es Él, pero no esperamos hasta que es muy tarde, hasta que estamos totalmente destruidos para clamar a Él. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: Samuel: ¿se complace el Señor tanto en sacrificios como en obediencia? Muchas veces venimos a Dios con sacrificios. Queremos hacer religión, queremos ir a pagar nuestros votos a la iglesia o dar una ofrenda, queremos servir,
queremos hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Cuando Dios dice, "Ay, quítate de tu religión, yo no te estoy pidiendo religión, yo no te estoy pidiendo sacrificios, no te estoy pidiendo que vayas a este ministerio, me sirvas aquí, sirvas allá. Yo quiero tu corazón, yo quiero tu obediencia". Y esto le decía Samuel a Saúl. Dios no quiere tus sacrificios. Dios no quiere tus rituales para que te veas bien delante del pueblo de Dios. Dios quiere tu corazón, porque solamente del corazón va a venir obediencia. Versículo 7 dice, cuando clamamos al Señor, ellos clamaron al Señor por los enemigos, y Dios les respondió y dijo así, número 1, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir a otros dioses, culto a otros dioses. Hice todo esto por ti y no me hiciste caso. Cuando ellos claman al Señor, Dios les contesta. Y yo quiero que analicemos lo que Dios le contestó a la nación de Israel cuando clamaron al Señor. Número 1, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó. Tienes que recordar cómo andabas perdida, sin esperanza, y Dios te tuvo misericordia. Muchos de nosotros que estamos específicamente pasando por un problema difícil, tenemos que recordarnos a nosotros mismos, Dios ya me sacó de una cosa, Dios me puede volver a sacar. Tenemos que volver a animar nuestra fe. Si Dios una vez lo hizo, Dios lo puede volver a hacer. Si Dios ya me sanó del COVID, Él puede sanar a mi familiar. Tenemos que creer en Dios y tenemos que acordarnos de su misericordia del pasado para decir, si Él no me dejó ayer, no me va a dejar hoy. Número 2 les dice, yo te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Dios está diciendo, yo te liberé de tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos que Dios te ha liberado? ¿Es el orgullo? ¿Es la adicción? ¿Es el chisme? ¿Sabes cuáles son tus enemigos? Son esas fortalezas que tú has dejado que vivan dentro de ti. ¿Es la necedad? ¿Es la rebeldía? Esos enemigos Dios te ha liberado una y otra vez y te sigue liberando de esos enemigos. A lo mejor que heredaste de tus antepasados. A lo mejor es el alcoholismo, a lo mejor son las drogas, a lo mejor es la pornografía. No sé qué enemigos Dios te ha liberado. Dios quiere que recuerdes, yo ya te liberé de eso, no voltees atrás. Yo lo pude hacer, no crees que yo te puedo ayudar ahorita, pero continúa en mis caminos, no, sigue adelante, alimenta tu fe. Y el número 3, Dios les dice, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a otros dioses. Yo te quiero preguntar, Dios, el creador del universo, ¿Él es tu Dios? Porque si Él es tu Dios, no tienes que rendir culto a otros dioses. ¿A qué se refiere esto? No tienes que seguir a tu carne y lo que tu carne te está diciendo. Y si tu carne quiere estar comiendo todo el día, no tienes que hacerle caso. Si el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el que dio a su Hijo por ti en la cruz, Él es tu Dios, entonces no tienes que seguir mintiendo. No tienes que vivir una vida de esclavitud a tus adicciones, a tus pensamientos negativos. No tienes que seguir enfermo. Clama a Él y Él te va a responder. Dios quiere que te acuerdes de dónde Él te sacó. Dios quiere que te acuerdes que Él es fiel. Y si Él fue fiel, va a seguir siendo fiel. Y Dios quiere que tú digas, sí Dios, tú eres mi Dios. Y no me voy a arrodillar a ningún otro Dios de este mundo. Ni al miedo, ni a las mentiras, ni a la desesperación. Yo me voy a someter a ti. Estas fueron las palabras que Dios les dijo al pueblo de Israel cuando fueron atacados. Y en el versículo 11 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un árbol. ¿Y quién cree que estaba ahí? Ahí estaba Gedeón. Gedeón era un hijo de Joás y estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Este Gedeón es del que te quiero hablar. Gedeón era
un hijo de Joás que estaba trabajando, pero estaba trabajando en un lugar donde se saca el jugo de la uva. Él ahí estaba trillando el trigo, él estaba trabajando con trigo escondido. ¿Por qué estaba escondido? Estaba escondido porque si venían los madianitas y venían por el trigo, él se iba a quedar sin trigo y no le podía dar trigo a su familia. Entonces fue y se escondió y dice, aquí voy a trabajar, aquí el enemigo no me va a encontrar. Tengo una responsabilidad con mi familia, con mis padres, de llevar el alimento a mi casa. Y eso fue lo que me impactó de la vida de Gedeón. Dios ahí lo encontró trabajando, dando el alimento para su familia. Sí estaba escondido, sí tenía miedo igual que los demás, pero no estaba flojito, no estaba diciendo, ay Dios, ¿por qué? No estaba sin hacer nada, estaba haciendo lo mínimo que podía hacer y era estar trabajando con el trigo para llevar el taco a su mesa, para llevar la comida a su esposa, a sus hijos. Lo mínimo que él podía hacer era lo que estaba haciendo. Muchas veces decimos, es que Dios, ¿qué quieres que haga para ti? Es que ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? Y Dios te dice, lo mínimo que tú puedes estar haciendo ahorita es abrir tu Biblia y leerle a tus hijos un Proverbios. Lo mínimo que puedes estar haciendo tú ahorita es orar por tus hijos. Lo mínimo que tú puedes estar haciendo por ahorita es enseñarles que yo les amo, que hay decisiones, pero que también va a haber consecuencias. Yo no sé si tú estás haciendo lo mínimo, lo necesario. Oh, no, es que la vida es muy difícil, es que usted no entiende, me cerraron la iglesia, ya no puedo predicar, no podemos evangelizar, no me dejan salir de mi casa. Y Dios está diciendo, lo mínimo que puedes estar haciendo es estar orando por tus pastores, estar orando por tus líderes, estar orando por las ovejas que se quedaron sin pastor. Me está dando cuenta que mucha gente que iba a las iglesias ya no van porque se cerraron las iglesias, pero no están haciendo lo mínimo, no están abriendo la palabra de Dios en su hogar, no les están enseñando a sus hijos la palabra de Dios, no les está enseñando a clamar a Dios en lo personal, en su hogar. Y como Gedeón, hoy yo te animo, haz lo mínimo que puedas hacer. Estamos en tiempos difíciles, el enemigo viene a arrasar con todo. Estamos pasando por una pandemia donde todo el mundo tiene miedo y qué va a pasar y la economía y no sabemos. Tú estás haciendo lo mínimo, estás sacando la comida espiritual que tus hijos necesitan. ¿Estás tú clamándole a Dios y enseñando a tus hijos, a tu esposa a vivir para Él? El versículo 12 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor, contesta Gedeón, sí, el Señor está contigo. Y Gedeón dice, pero ¿por qué no sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nuestros antepasados decían? ¿Qué no decían que el Señor nos sacó de Egipto? Pero el Señor nos ha abandonado y nos entregó a los madianitas. Yo te quiero decir que tú eres esforzado y valiente. Y a lo mejor tú me digas, yo, pero si ni trabajo tengo. Yo, pero sí, me acabo de aventar una nueva batalla, una pelea con mi esposo, con mi esposa. Yo, pero mis hijos andan de rebeldes. El versículo 14 dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. Dios no le hizo caso a sus preguntas. ¿Qué pregunta le hacía a Gedeón? ¿Te refieres a mí? ¿Yo, esforzado y valiente? Pero mira en qué desastre estamos. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿así es como tú le contestas a Dios? Cuando Él te dice, tú eres una mujer esforzada y valiente, tú varón eres un hombre esforzado y valiente, y tú le dices, yo, pero si ni tengo trabajo, y luego mi mujer no me aguanta, y yo ya no la aguanto, ya estoy bien. Dios no te va a contestar a todos esos, a todas esas excusas, a todas esas quejas. Dios te está diciendo,
hombre, mujer esforzado y valiente, con esa tu fuerza, levántate y rescata a tus familias, porque yo soy quien te envía. Y hoy yo le quiero llamar al líder dentro de ti, a decirte, Dios te está llamando, levántate, olvídate tus problemas, de las broncas que te echaste con tu esposa, de que tus hijos están de rebeldes, levántate con esa tu fuerza que el Señor ya te ha dado, ya tienes a su Espíritu Santo, ya tienes a Jesús que murió en la cruz del Calvario, y tu Padre Celestial, el Dios de los ejércitos, Jehová, te está llamando, levántate, levántate con tu fuerza. Él es el que te está enviando. Y pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu esposa, pelea por tus hermanos, tus tíos, tus primos. Clama a Dios por la salvación de toda tu casa. Su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Así es que como Gedeón, yo les animo hoy a decirles, ustedes tienen lo que necesitan. Ya están haciendo lo mínimo, están buscando a Dios en lo secreto, ya están listos para hablarle a su familia, a sus amigos, en el trabajo, en el camión, donde quiera que estés. Tú tienes lo que necesitas para rescatar a tu familia, a tus amigos, a los que te rodean, a tu Judea, a tu nación. Así es que como Gedeón, ustedes tienen lo que necesitan para ser líderes. Así es que esfuércense y seamos muy valientes porque Dios está con nosotros. Padre Celestial, yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que nos ayudes a ser fuertes y valientes, a creer lo que tú dices que somos, a recordar que tú ya nos diste, Señor, todo lo que necesitamos para rescatar a nuestras familias, para hablarles de Cristo, para enseñarles la verdad. Ayúdanos a hacer lo mínimo, que es empezar con nosotros, compartiendo esa palabra viva en nuestro propio hogar, con nuestros amigos y familiares. Gracias por la oportunidad que nos das de ser líderes, Señor. Ayúdanos a dejar de enfocarnos en los problemas de este mundo, en las elecciones, en la pandemia, en las noticias, y enfocarnos en lo que tú nos estás llamando a hacer y ser esos líderes que tú quieres que seamos para salvar a esta nación, porque Cristo ya viene. Dios les bendiga, yo los animo, vamos a creerle al Señor y a lo que Él nos pide.